El hermano Juan me pidió que compartiera hoy sobre un tema que está afectando a la iglesia pentecostal carismática el día de hoy. Y es que hay muchos pastores, no es un masivo lo que está pasando, pero sí está pasando. Muchos pastores, y la mayoría de ellos pastores jóvenes de segunda generación, sino de tercera generación, que están abandonando el pentecostalismo y están entrando bajo una bandera que le llaman de ser reformados, la reforma. Y yo creo que toman el nombre reforma de lo que era la reforma protestante y su doctrina y todo esto. Y lo que está pasando es que varios sí están abandonando y están yendo en este camino. Y al fin de cuentas, en ocasiones, cuando salen, dan una patada a la iglesia pentecostal. Y entonces quiero hablar un poco sobre este tema. Yo tengo 4 puntos y si doy 10 minutos a cada uno, tal vez vamos a salir bien. Pero vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor su gracia. Padre, pido tu gracia ahora para explicar esta situación lo mejor que yo puedo de lo que veo. Y Señor, ayúdanos a entender estas cosas para que podamos saber cómo conducirnos en medio de todo esto. Y Señor, no digo que es un ataque, es más, es un abandono, pero pido que tú nos des gracia de entendimiento para que sepamos cómo responder. Y en el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Yo voy a decir algo al inicio que puede ser un choque para algunos de ustedes. Yo, por experiencia, cuando yo nací en el Evangelio, nací en una iglesia pentecostal. Yo soy pentecostal de Hueso, Colorado. Nunca voy a dejar de hablar en lenguas. Me encanta hablar en lenguas. Pero he pasado por un proceso a lo largo de los 50 años que tenemos de cristiano, en donde sí teológicamente he dejado por atrás algunas de las convicciones que tenía antes, doctrinas pentecostales en algunos aspectos, y sí, yo también me he ido en el camino, yo creo, de la reforma. Pero cuando yo pienso en la reforma, yo pienso en Calvino, yo pienso en los puritanos y todo. Pero he ido por allá porque lo que encuentro allá es un exégesis más exacto, más profundo, más correcto de las escrituras en algunas dimensiones. Porque el pentecostalismo, para mí, y yo soy pentecostal de Hueso, Colorado, muchas veces va a excesos en lo que son experiencias, sobre todo en las emociones. Hay personas que vienen a la iglesia el domingo y si Dios les toca, pues ahí estuvo, pero nunca escucharon, nunca estudian las escrituras en sí. Su vida se gira alrededor de las emociones y las emociones son muy fluctuantes y muchas veces no hay una sustancia, voy a decir, intelectual, pero cuando digo intelectual estoy hablando de la palabra de Dios primero. No hay una sustancia, no hay un ancla en las escrituras. Y entonces hay personas que yo creo han abandonado el pentecostalismo porque están buscando algo que no solo sacie el corazón, sino la cabeza. Y lo bueno del cristianismo es que no solo es algo emocional. El cristianismo, pues tenemos la revelación de Dios que ningún hombre ha dominado en toda la historia del mundo. Es más profunda la escritura que nuestra capacidad de entender. Y la escritura ha dado a nacer tantas cosas a lo largo de la historia, en la dimensión intelectual, de ciencias y todo, que lo que creo es que cuando hay un limitante y nada más dejamos la religión nuestra en la dimensión de las emociones, esto produce una falta de satisfacción en los más curiosos, como decía el hermano Juan, y buscan algo. Yo tengo que decir que tengo años sin leer un libro escrito por un pentecostal, menos un comentario por un pentecostal que sí es un genio. Pero para mí, digo, pues ¿dónde está la sustancia? Y yo creo que hay un hambre y hay una sed para la iglesia para tener más entendimiento, y en las escrituras y en muchas cosas. Yo creo el pentecostalismo también ha sufrido por lo que voy a llamar los muchos escándalos morales
que han habido en la iglesia pentecostal. La mayoría de los escándalos ministeriales que han habido en los últimos años, lamento decir que la mayoría han estado entre las filas pentecostales, en donde algún líder se levanta, todos se acuerdan de Jimmy Swaggart, de Ted Haggard, de tantos otros, y pues se levantan y luego hacen mucha bulla y luego caen y traen un descrédito a lo que es el testimonio del evangelio. No digo que esto no pueda pasar en las filas de otros grupos, porque sí pasa, pero llega a ser más notario, no sé por qué, en los grupos pentecostales, y cae uno y boom, y uno dice, no les conozco, ¿entienden? Y hay otras cosas. Yo creo que en sí, discúlpenme, yo creo que la doctrina de la prosperidad, yo creo que ha dañado al pentecostalismo, porque se ha convertido el evangelio en una especie de mecanismo para beneficiarte aquí en este mundo en lo que es lo natural. Y se puede malinterpretar, y sí se ha malinterpretado y también interpretado bien en muchos casos, de que es un sistema de cómo agarrar, de codicia, de cositas así que realmente choca, yo creo, con el corazón de muchos cristianos sinceros y aún personas no cristianas, que cuando ven lo que parece ser una avaricia en estas personas que predican estas cosas. También el pentecostalismo, por su creencia en lo sobrenatural, ha metido algunos goles, pero en otros no. En la última elección en los Estados Unidos, no sé cuántos predicadores en la tele y en diferentes lugares estaban profetizando abiertamente a la nación de que Donald Trump iba a ganar la segunda elección. Pues Donald Trump no ganó, perdió. Y esto trajo en descrédito todo lo que es en sí el evangelio, pero sobre todo el pentecostalismo, porque el arma profético de la iglesia pentecostal lamentablemente no está sujeto a nadie. La mayoría de los que profetizaron así nunca han dicho lo cometí un error. Y entonces son desenfrenos, son excesos en lo que es la iglesia pentecostal que ha dañado. El estilo de liderazgo muchas veces en la iglesia pentecostal, no todos son de las asambleas de Dios, no todos son de la alianza Vida Abundante, en donde hay estructura y hay liderazgo y hay sumisión y autoridad, y muchos son como llaneros solitarios que levantan grandes cosas, no hacen caso a nadie y luego se meten en toda clase de barbaridad y son incontrolables, y esto de nuevo produce una mala imagen. Sin embargo, el pentecostalismo ha sido uno de los movimientos más poderosos y extensivos de parte de Dios en la iglesia en toda la historia del mundo. Empezando en 1904 o 06, si quieres empezar con Gales o con Los Ángeles, sea como sea. Ya la última cifra que yo vi para los números de personas de persuasión pentecostal o carismática estaba arriba de 600,000 millones. Sí, casi un décimo parte de la población de la tierra. Es decir, uno en cada uno. Y hay países en donde no tienen las cifras. Algunos países en Asia, en China y otros lugares. Nadie sabe. Y la iglesia en China sigue creciendo. Y es por eso que los historiadores cristianos llamaron el siglo XX, que acaba de cerrarse, lo llamaron los historiadores cristianos el siglo del Espíritu Santo. Porque empezando en la calle Azusa, con un puñito de gentes, literalmente ha sacudido al mundo, y no creo que haya ningún país en el mundo en donde no se encuentra alguien de la persuasión pentecostal que en su esencia es una dependencia y una relación con el Espíritu Santo para que Él se manifieste y que haga lo que quiere hacer. Y yo creo que esto es absolutamente bíblico. Pero lamentablemente, a pesar de esta herencia, esta fama, esta gloria, muchos están saliendo, yendo en lo que ellos llaman el camino reformado. Di un estudio sobre esto en Amistad de Puebla y Amistad de Monterrey, y le dije qué tan curioso es que hace 50 años
miles y miles estaban saliendo de las iglesias denominacionales, bautista, metodista, episcopaliano, la católica. Todos estaban saliendo por sed y llegaron a la iglesia pentecostal y encontraron el bautismo en el Espíritu Santo. De aquí se van a acordar el hermano Wayne Myers. El hermano Wayne Myers no nació bautista, nació bautista, recibió el bautismo en el Espíritu Santo en el buque de guerra, el Enterprise, pero él era bautista que recibió el Espíritu Santo, ya tiene 70 y cuantos años hablando en lenguas y muy feliz y no viviría sin el Espíritu Santo. Aún entre nosotros, Juan y yo nos acordamos de que cuando Dios empezó la obra en Zihuatanejo, eran 5 bautistas que se fueron a Lázaro a una campaña que hacíamos del Espíritu Santo. Cayó el fuego sobre ellos y se volvieron a Zihuatanejo. Y este fue el inicio de la obra. ¿Por qué? Porque tenían hambre y sed de Dios que no estaba siendo saciada en su iglesia. Algunos de ustedes conocen a Alejandro Escobedo, Efraín González. Bautistas. Alejandro fue bautista de bautistas hasta que creo que tenía 18 años y en Lázaro Cárdenas, de todos los lugares sobre la faz de la tierra, recibió el bautismo en el Espíritu Santo. Efraín recibió el Espíritu Santo cuando estaba estudiando en el seminario bautista en la Ciudad de México y por su experiencia lo corrieron, pero de todos modos pues ha seguido por delante. Pero es de decir que hace 50 años todos estaban saliendo de estas iglesias buscando a Dios, pero ahora a los 50 años tenemos algunos saliendo de las filas y volviendo a lo que antes algunos tenían. Yo puedo creer que es por ciertos excesos en lo que es en sí el pentecostalismo. Yo podría sugerir también algunos puntos relacionados a la condición del corazón de algunos de ellos, pero no creo que sería prudente ni edificante en este momento porque no tiene chiste. Pero al fin de cuentas sí está pasando el día de hoy que muchos están saliendo. Cuando uno sale y me dice, ya soy reformado, yo digo, ok, pero no quiere decir que tienes que rechazar el Espíritu Santo. Y claro, ellos dirían, no estamos rechazando el Espíritu Santo. Lo que están rechazando es la experiencia pentecostal, el hablar en lenguas, los dones del Espíritu y tantas cosas. Hay diferentes figuras, nombres que todos nosotros conocemos. Por ejemplo, John MacArthur. ¿Cuántos han oído hablar de John MacArthur? Yo voy a decirles algo que les puede dar un choque. A mí me gustan los libros de John MacArthur. Cuando tú lees algunos de los libros que él escribió hace años, wow. Cuando tú ves cómo él maneja lo que es el griego y las palabras, wow. Yo tengo sus comentarios sobre 1 Corintios y nunca he encontrado una exposición mejor de lo que es en sí 1 Corintios 12, 13, 14, de lo que hay ahí en John MacArthur. Pero el problema es, John MacArthur te expone lo que el texto dice, pero luego te corta y dice, pero no es para el día de hoy. Porque él es un cesacionista, que quiere decir que aunque estas cosas ocurrieron en el Nuevo Testamento, no ocurren el día de hoy. Y si ocurren el día de hoy, entonces pues ha de ser el diablo, no es Dios. Y entonces por eso uno puede leer sus libros con cierto provecho, pero con mucho cuidado, porque nunca sabes cuándo te va a meter un frijol o una piedra en los frijoles, ¿entienden? Es una roca. Y entonces yo digo, pues ¿qué ondas con este cuate? Pero muchos dicen, yo voy camino de la reforma y John MacArthur es no su ídolo, sino su guía. Pero el ser reformado no quiere decir que uno tiene que rechazar el Espíritu Santo. Yo creo que muchos de ustedes han leído libros por un tal R.T. Kendall, que en sí predicaba en Londres por años.
Él se fue de Kentucky en los Estados Unidos, estudió en Oxford, escribió 2 tomos sobre la doctrina de la justificación por la fe, que yo no he intentado leer porque son como 2,000 páginas cada tomo. Pero este cuate es netamente reformado en su teología, pero a la vez es netamente pentecostal carismático en su experiencia del Espíritu Santo. Entonces, yo creo que uno puede abrazar ciertas doctrinas de la Reforma y la verdad es, para mí me consuelan, me hacen bien. Pero no me obliga en ninguna manera a abandonar lo que es la experiencia del Espíritu Santo. Aun si uno piensa en Juan Calvino, y todos creen que Juan Calvino es un demonio. No es un demonio. Si tú lees libros escritos, los institutos de Calvino, sus sermones, vas a encontrar un corazón allá bastante caliente con lo que es el amor de Dios, lo que obviamente es experiencia con Dios mediante el Espíritu. Si tú lees a los puritanos, algunos de ellos son famosos por los libros que escribieron sobre el Espíritu Santo. John Owen. Y si tú lees su libro sobre el Espíritu Santo, ves ahí un hombre que tenía una comunión viva y verdadera con el Espíritu Santo. Había otro que se llamaba Alejandro Peden, de Escocia. Este cuate podría profetizar mejor que cualquier de nosotros aquí, con una precisión increíble en cuanto a cosas políticas, en cuanto al destino de diferentes personas. Se dice que fue a una boda, saludó a la pareja y les dijo pues que Dios les bendiga y disfruten el tiempo que tienes porque el marido ya en 2 años ya no va a estar. Lo profetizó en el día de la boda. Pero a los 2 años murió el marido. Y otras cosas increíbles. Entonces, al decir que yo soy de la Reforma, no me obliga en ninguna manera a rechazar el Espíritu Santo. Si leemos la historia de la iglesia, vemos que la iglesia genuina siempre ha estado en comunión con el Espíritu Santo, siempre ha buscado lo que es la comunión del Espíritu Santo. El pentecostalismo trajo esto de las lenguas, hay una apertura mayor a los dones del Espíritu, pero el Espíritu Santo no ha sido ausente de la iglesia por todos los siglos. Entonces, cuando alguien me dice yo soy de la Reforma y rechaza todo, yo digo tú necesitas leer mejor los libros que tú crees que estás entendiendo, porque no es de rechazar al Espíritu Santo. El problema es, yo creo que todos ustedes saben que el cristiano debe, en cuanto en sí, debe vivir una vida equilibrada. Mi pastor siempre nos enfatizaba la palabra y el Espíritu. La palabra y el Espíritu. Y nos decía, si solo es el Espíritu, sin la palabra se van a alocar y se van a perder. Pero decía, si solo es la palabra, sin el Espíritu, se van a secar y se van a torcer y van a llegar a ser muy, ¿cuál es la palabra? Yo soy el más justo de todo el mundo y muy criticón, dependiente de tus propias obras y en un sentido en sí, el espíritu sin la palabra puede entrar en un antinomianismo sin ley, viceversa, la palabra sin el espíritu nos puede llevar a un legalismo. Necesitamos las 2 cosas. Entonces, cuando alguien dice yo soy de la Reforma y yo ya no hablo en lenguas, dejé de hablar en lenguas, digo, pues vente para que te puedo dar una cachetada. Y algunos de ustedes han oído de un grupo, el Gospel Coalition, la coalición del Evangelio, que en sí es John Piper, es Timothy Keller, es Donald Carson y otros. Ellos, yo he leído mucho de ellos, he escuchado muchos mensajes de ellos. No están en contra del Espíritu Santo, no atacan al pentecostalismo, no atacan a los carismáticos. Yo he escuchado mucha materia por Timothy Keller
y demuestra cada vez que menciona al pentecostalismo o los carismáticos un respeto muy alto. John Piper de joven hablaba en lenguas. Muchos no sabían esto. Él en sí ha dado estudios sobre los dones del Espíritu. Tal vez su manera de relacionarse con el Espíritu ha cambiado un poco, pero no es un hombre en contra. El otro, Donald Carson, que es de Trinity en Chicago, él escribió todo un libro, se llama Manifestando el Espíritu, y se trata de los dones del Espíritu. Y no en contra, no está macheteando en sí. Ellos son personas que han tenido experiencias. James Packer, que ya murió, un autor muy famoso en este mundo teológico, él escribió todo un libro a favor del movimiento carismático, aunque él era reformado. Y entonces cuando uno dice, yo soy reformado y y yo ya no, el Espíritu Santo y todo esto, no, yo digo, tú necesitas leer mejor lo que tú estás promoviendo, porque no estás entendiendo bien lo que estás leyendo. Porque en sí, así pasa. Y entonces voy a dejar esto, y con el tiempo que me queda, que no sé cuánto tiempo es, quisiera en sí hablar brevemente de lo que es el cesacionismo. Y uno dice, ¿el cesacionismo qué es? Es la doctrina que dice que en sí lo que es el bautismo en el Espíritu Santo, lenguas, los dones, dice que todas estas cosas cesaron. O sea, en el primer siglo, después de la muerte de los discípulos, o en el cuarto siglo, cuando por fin el canon del Nuevo Testamento fue formado. Pero dicen que estas cosas cesaron. Y dicen, bueno, los apóstoles, pues Dios hacía milagros y lenguas y todos para dar testimonio al testimonio apostólico de lo que ellos decían. Y luego en lo que es en sí el canon del Nuevo Testamento, dicen, no, pues habiendo llegado a lo perfecto, pues ya no era necesario que estas cosas continuasen. Pues yo no creo que ni el uno ni el otro es correcto. Yo creo que en sí, si el Espíritu Santo daba testimonio al Evangelio por medio de los apóstoles, yo creo que aún es más necesario el día de hoy que en aquel entonces, porque estamos a 2000 años y pico de cuando Cristo vino, y yo creo que el Espíritu Santo todavía da testimonio al Evangelio por medio de dones espirituales, milagros, todas estas cosas, porque es necesario. No creo que el Nuevo Testamento vino a suplantar o a apagar lo que es en sí el mover del Espíritu, porque el Espíritu inspiró el Nuevo Testamento, pero no dice yo me voy. A lo contrario, hoy en día el Espíritu todavía da testimonio a Cristo, quien está revelado en las Escrituras, porque en un sentido la obra del Espíritu Santo es de poner un sello divino sobre las cosas. Y en esta manera, pues qué bueno que los apóstoles testificaron, qué bueno que tenemos el Nuevo Testamento, pero todavía el sello del Espíritu Santo que abre los ojos nuestros a la verdad de lo que están diciendo, que nos vivifica, es absolutamente necesario. Porque la gente oye el Evangelio, pero si el Espíritu Santo no se acerca para despertar, iluminar sus ojos y tocar su corazón, no oyen. Pero hay un momento cuando el Espíritu viene, y en muchas maneras diferentes, para abrir los ojos del que no conoce a Cristo, para despertarle, para que de pronto dice, wow, este sí es la verdad. Cristo vive el día de hoy, y si por sobre todas las demás cosas Él vino para dar testimonio de Jesús, Él dice, Él dará testimonio de mí, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Pues esto va a ser necesario hasta el fin del mundo, hasta que Cristo venga. Muy rápido, les invito a que vean en sus Biblias 1 Corintios 12:31. Todos los puntos que estamos hablando podríamos tomar hasta una hora en cada uno. Pues vamos a ver cómo está el mundo en aquel entonces. 1 Corintios. Hechos 18, va Pablo a Corintios, predica y funda la iglesia. No sabemos cuándo, pero yo creo que esta iglesia tuvo un Pentecostés, porque cuando leemos a 1 Corintios vemos, wow, una iglesia llena del Espíritu,
y mucha carnalidad, pero vamos a hablar de la espiritualidad. Y una cosa que ellos tenían es que de todas las iglesias de Pablo, pues parece que ellos tenían una llenura, una plenitud del Espíritu que se manifestaba en los dones. Por eso tenemos los capítulos 12, 13, 14. En 12 él da la doctrina de lo que son los dones, el 13 la motivación, en verdad, por qué lo hacemos, el amor. Luego el 14 la práctica. Pero en el 12:31 él dice algo, está concluyendo el parte de la doctrina de los dones. Dice, procurad pues los dones mejores. Está diciendo a la iglesia que no esconden los dones, que no tengan vergüenza de los dones, que no piensen que los dones ya no están, no piensen que los dones son para los infantiles. Dice, a todos vosotros, procurad pues los dones mejores. Es lo que él quiere en la iglesia allá. Pero luego dice, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y entonces la pregunta es, les exhorta a hacer esto, pero les habla de un camino más excelente. Y por el hecho en el capítulo 13 él habla del amor. Muchos dicen, no, les está diciendo que dejan los dones y que agarran el amor. No. Está enseñándoles un camino más excelente de cómo mejor manifestar y usar los dones. Y está señalando el motivo. Porque los corintios eran muy egoístas. Lo que ellos hacían, lo hacían para su propio provecho. Había mucha competencia entre ellos, como hoy en día. Y en un sentido estaban al borde de usar los dones para su propio fin. Y él dice, no, es en amor. Y entonces con el amor, sabemos todos nosotros que el amor verdadero busca servir. Y yo creo que lo que está diciendo es que bueno que tienen los dones, síguenles, búsquenles, pero cambien su motivo. Que su motivo sea uno de amor, que busca servir. Y en esto vendrá más edificación, más exhortación, más consolación. Entonces en el capítulo 13 él comienza a hablar del amor. Si necesitas una buena crucifixión, lee el capítulo 13. No lo fue escrito para el día de la amistad. No había día de amistad en los tiempos de Pablo. Se trata de el motivo, el corazón. Primero él dice, si tú haces esto, tal y otro y no tienes amor, perdón, no eres nada. Y luego les dice, pues les da como un foto de lo que era el corazón de la iglesia. El amor es paciente, el amor es esto, pero el amor no es esto, el amor no es tal y tantas cosas. Y luego les habla de lo que es la perfección del amor. El amor todo lo cree, todo lo hace, etc. Y luego terminando en el 13:8, porque estaba realmente exhortándoles en cuanto a los dones y la motivación para los dones. 13:8, él vuelve a decir, el amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Él está diciendo, procuren los dones, pero procuren el amor, es un camino más excelente. Pero luego dice, el amor siempre va a perdurar, pero va a venir un día cuando los dones ya no. La pregunta es, ¿cuándo van a cesar estos dones? Pues no dice aquí con la muerte de los apóstoles, tampoco dice aquí con la formación del Nuevo Testamento. Lo que él dice aquí, versículo, pues vamos a ver 8 otra vez. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. ¿Cuándo se van a acabar estas cosas? Más cuando venga lo perfecto. Entonces, lo que es en parte se acabará. ¿Cuándo se van a acabar? Cuando viene lo perfecto. ¿Qué es lo perfecto? Pues con esta palabra perfecto yo creo que podemos descartar la idea que cesaron con la muerte de los apóstoles. Muchos
hacen lo que se llama eisegesis en vez de exegesis. Exegesis es de sacar algo de algo, eisegesis es de meter algo. Y entonces muchos meten su idea aquí del Nuevo Testamento. Pero no está diciendo que cuando venga el Nuevo Testamento que los dones van a terminar. Cuando venga lo perfecto. Yo creo que se está refiriendo a lo que va a ser la perfección de toda la creación cuando aquel quien es perfecto, Jesús, viene. Y en otras palabras, estamos en una época desde el ascenso hasta el descenso, en donde es necesario que el Espíritu Santo esté entre nosotros dando testimonio de Jesús en diferentes maneras, porque estamos en la época y la única época de la proclamación del Evangelio que va a haber en toda la eternidad. Hoy verdaderamente es el día de la salvación. Y entonces, claro que el Espíritu Santo aquí está con nosotros con la finalidad de ayudar a la iglesia, de edificar a la iglesia. Y por eso hay dones y por eso hay tantas cosas que ocurren. Pero cuando Él viene y todo ojo le ve, y ya en sí se hacen tablas con todos, en el sentido de que es el día de juicio, y ya todos los que van al infierno van, los que van al cielo van, y vamos a rehacer todo. Cuando Cristo ya viene y está entre nosotros, pues en sí, disculpen lo que voy a decir, la proclamación del Evangelio ya no va a ser necesario, porque aquel quien es el objeto, el blanco, el personaje principal del Evangelio, va a estar y vamos a estar con él. No digo que el Espíritu no continuará a glorificarle a Él, revelándonos su gloria, porque es por toda la eternidad. Pero al fin de cuentas, yo creo que lo que está diciendo Pablo es esto. Los dones y todo esto van a durar hasta que venga lo perfecto. Y cuando viene lo perfecto, ya estuvo. Pero si yo digo, no, pues termino con los apóstoles, estoy cesando yo todo prematuramente. Si yo digo, no, pues es con el Nuevo Testamento, yo estoy cesando las cosas en sí prematuramente. Este es el cesacionismo, y por la idea o la creencia de que estas cosas ya no ocurren el día de hoy, porque según cesaron, no ocurren en las filas de los que creen esto. Y yo creo es por eso que hace 50 años, hace 100 años, hubo un éxodo, porque la gente sentía en su ser, tiene que haber algo más. Cristo, sí, es Salvador, pero habrá otras profundidades, habrán otras cosas. Y entonces el instinto humano, el instinto espiritual, decía la gente, creo que hay algo más. Y por eso muchos vinieron. Ahora yo no sé cómo juzgar el corazón de los que están abandonando, no puedo juzgar sus relaciones con Cristo, pero estas cosas no terminan. Y cuando entra una confesión, cesacionismo, pues ya cerraron la fuente de agua, pero no se puede cerrar, sigue abierto. Y a lo contrario, yo creo que Dios guarda lo mejor para el último. Y yo creo que nosotros y nuestros hijos y nuestros nietos puedan ser partícipes en lo que va a ser el derramamiento espiritual del Espíritu más grande en toda la historia, porque estamos llegando a la culminación y Dios no va a llegar a la meta. Ya casi no llegaba, porque Dios no se cansa. Aunque reposó el séptimo día, era para nosotros, no para Él. No dijo, tráigame un limonada a Los Ángeles. Dios hizo todo lo que hizo y nada. Tú y yo nos levantamos de la cama y decimos, wow, mira lo que hice. Pero al fin de cuentas, así es. Entonces el cesacionismo te dice, ya se acabó. Son rayas prematuras que los hombres han marcado. Y lo que voy a decir es feo, pero me hago la pregunta, si en todo esto de marcar una raya prematura, ¿se no hubo algo de contrariedad o de rechazo hacia Dios y lo sobrenatural?
O si no fue el otro que se metió y sembró estas cosas en la mente de estos, porque ha robado a la iglesia del poder de Dios. Entonces, la palabra contraria a cesacionismo es continuación, continuidad. Voy a usar esta palabra. Y esta es la doctrina en donde dice, estas cosas van a continuar hasta el día que el Señor viene. It's called continuationism in English, but ahí lo dejo. Pero al fin de cuentas, en sí, van a continuar. Y no creo que van a menguar. Yo creo que se van a aumentar. Entonces, algunos de los engaños más grandes que yo creo que ha pegado a la iglesia es esto que nos dice cesaron. Y esto roba a la iglesia de su poder y de su gloria y de dones espirituales que Dios hizo para en sí lograr trabajos que el hombre natural con todo su entendimiento no puede hacer. El hombre no puede sacar un demonio, ni sus habilidades pueden sacar un demonio, pero el Espíritu de Dios saca los demonios. Entonces, más o menos así es la situación. ¿Qué debemos hacer frente a esto? Yo creo que para mí siempre la vacuna es la enseñanza. Y no debemos ser intimidados por estas cosas. No me intimidan. Yo digo, pues pobrecitos, solo están apagando el Espíritu Santo en su vida. Aunque no digo que todos tienen este fin, yo creo que hay personas que en verdad se enfadaron de los excesos del pentecostalismo y se fueron, y este es un problema. Dijo Jonathan Edwards que el gran avivamiento que él vivió en los años 1735-36 por allá, dice, por fin el avivamiento fue apagado por los que más decían que lo amaban, por sus excesos. Y entonces necesitamos un poco de doctrina, necesitamos un poco de disciplina, necesitamos mucha humildad. Porque en sí, tal como la palabra te puede hacer hinchar la cabeza, una experiencia espiritual te puede hacer lo mismo. Nada más ponle a alguien que casi es igual de mal educado como un burro en el campo y ponle a hablar en otras lenguas y se le puede entrar una raíz de orgullo simplemente porque habló en lenguas y se cree por encima de todo lo demás. Y entonces yo creo en el manejo de los dones en sí, el Espíritu Santo. Él quiere crear en nosotros más humildad. Y si andamos en humildad, si andamos en sumisión, si andamos en relación, si andamos con oídos para oír no solo el Espíritu, sino la voz de otros, yo creo que podemos hacer estas cosas. Entonces, la vacuna para mí es la enseñanza, sin atacar, sin menospreciar, sin despreciar a los demás que están abandonando. No ganamos nada por sembrar una patada en estas personas cuando se van, porque ¿cómo es que vamos a sembrar odio o rencor? Y es fácil que uno lo puede hacer. Mis hijos se ofenden con los con quien yo me ofendo, y cuanto más la iglesia. Si yo digo una palabra en contra de estas personas, si yo les critico, pues toda la gente lo va a agarrar y muchas veces la gente más ignorante van a ser los voceros más grandes de estas cosas. Entonces, en amor. Patti está en el hospital, pero algunos que han salido, ella siempre ha estado mirando a Facebook para ver qué pasa en el mundo. Y viendo algunos logros de algunos de ellos en educación u otra cosa, siempre les mandaba una notita. Veo que te graduaste de esto, felicidades. Y en esta manera estaba enseñando, yo creo que un espíritu de amistad y de amor. Pero no podemos amargarnos, no podemos intimidarnos, no podemos dudar, sino acercarnos a Dios y continuar por delante con más fervor, porque la hora está. Dios está comenzando a mover, está sacudiendo la mata. Y yo creo que hay buenas cosas por venir. Y entonces este no debe ser
una barrera ni una piedra de tropiezo para nosotros, sino al ataque. Y puede ser que si no nos convertimos a sus ideas o nos intimidamos en sus ideas y si seguimos en lo que es el camino del Señor, puede ser que un día alguno de ellos va a decir, híjole, lo regué bien feo. Mira, Dios está haciendo grandes cosas y aquí estoy yo, seco como un palo. Y hasta que puede ser que se arrepientan. Mientras tanto que hay vida, hay chance de arrepentirnos. Entonces yo voy a orar y voy a pasar el lugar al hermano Juan y después me voy a ir al hospital. Pero fui hoy y le estaban bañando y me dijeron, regrésate luego. Ok. Pero al fin de cuentas, déjame orar. Padre, te amamos el día de hoy. Glorificamos a tu Hijo Jesús, quien es nuestro Salvador, cuya sangre fue derramada para todas las naciones de todos los tiempos. Padre, tu deseo es que en esta época en la cual estamos, que se predique el Evangelio ya con la mayor fuerza posible. Y por eso el Espíritu Santo está aquí para ayudarnos. Padre, yo pido en el nombre de Jesús que si alguien que está aquí presente, si alguien está mirando por Zoom o lo que sea, si hayan sido confundidos por estas ideas, yo pido, Señor, el día de hoy que esta confusión se puede ir y que la verdad les puede hacer libres, sin amarguras, sin rencores en contra de algunos que se han ido. Padre, les bendecimos y lo que pedimos es la gracia de Dios sobre ellos, en esperas de que tal vez un día puedan recuperarse de esta manera de pensar, o aún en su camino, que te hallan y se encuentran contigo y que buenas cosas puedan pasar a ellos. Les deseamos el bien y no el mal. Y Padre, pido esto y pido, Señor, un tremendo derramamiento del Espíritu Santo sobre tu iglesia en estos días, porque ya hay buenas cosas, yo siento que vienen. Y pido esto, Señor, para que México pueda ser cambiado, Estados Unidos, España, tantos países del mundo. Y pedimos una cosecha gloriosa en estos tiempos y los tiempos venideros. Y en el nombre de Jesús te lo pido. Amén.